Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y todas por acompañarme en esta actividad de presentación del libro Relatos sobre Cultura del Agua en Costa Rica y más allá. Muchas gracias a todos los estudiantes, los amigos y sobre todo aquellos que han llegado aquí porque la palabra agua les tocó algo dentro. A todos ustedes, hay más de 110 personas inscritas en la actividad procedentes de 14 países. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mario Arias y soy el autor del libro. La agenda de la actividad, como yo se las hice llegar en la tarde, pues tiene la bienvenida, una pequeña descripción del libro donde les cuento cómo nació y en qué consiste el libro. Vamos a escuchar los comentarios de cuatro estudiantes del profesor que comentan, valga la redundancia, los siguientes relatos. El manantial de las guardianas, Crónica de un manantial traicionado, El legado del acuífero tamarindo y El mosaico del agua. Después les comentaré la intención del libro, qué es lo que pretendo yo con este libro. Pasaremos a una etapa de consultas de parte de ustedes, si es que hay alguna, y les brindaré el acceso al libro. Y concluiremos con unas cortas palabras de cierre. Entonces, para iniciar, voy a cambiar de presentación. Y ahora sí me dice que ya pueden observar mi presentación, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo nació el libro? Dicen que los libros, al igual que un río, nunca nacen en el lugar donde se les ve fluir por primera vez. Nacen mucho antes, en una gota invisible que se infiltra y viaja en silencio, en el silencio de las rocas, en el caso de los ríos. Este documento no nació en una oficina, nació en el silencio de mi casa en Cartago, bajo la fiel vigilancia de mis dos perros de raza Chow Chow llamados Simba y Cayo. Tras más de 12 años trabajando intensamente en un proyecto que se llama Cultura del Agua y casi 30 de trabajar en la Universidad de Costa Rica, comprendí que los datos técnicos les falta algo, y es el alma. La gente no se enamora de las leyes, la gente no llora por una ecuación hidráulica. Entonces decidí traducir el lenguaje del agua en narrativas, de una forma más accesible para el público en general. Así nació este libro, el cual fusiona la rigurosidad de la hidrogeología con la experiencia ética y social humana. Comprendí que si quería que la gestión integrada del recurso hídrico dejara de ser un concepto atrapado en informes técnicos, tenía que contarla, humanizarla y narrarla. Y entonces, a través del profesor, el libro nos lleva de la mano por un viaje geográfico y espiritual a través de los desafíos hídricos de Costa Rica y Latinoamérica. El personaje del profesor no es un héroe, para nada. Es un docente que intenta que un ingeniero, un artista, una socióloga y un abogado dejen de hablar idiomas distintos cuando piensan en una piedra dentro de un río, por ejemplo. Y esto se relata en el primero de los cuentos. Porque el agua efectivamente la conocemos con su fórmula o a partir de su fórmula H2O. Pero cuando esta molécula entra en contacto con la sociedad, el agua se convierte en cultura, se convierte en creencia, en conflicto, en derecho humano, en espiritualidad, en tarifa, en desigualdad, pero también en esperanza. Por ejemplo, si diseñamos un acueducto perfecto, pero ignoramos las creencias de la comunidad, vamos a fracasar.
como generalmente ocurre en los territorios indígenas. Si redactamos una ley impecable, pero olvidamos los valores, fracasamos porque no se aplica. Si instalamos tecnología avanzada sin participación ciudadana, fracasamos nuevamente. Entonces, ¿en qué consiste el libro? El libro consta de 12 relatos que nos invita a viajar. Iremos a Guanacaste, donde aprenderemos con Lucía que el sabor salado de un pozo es el grito de auxilio de un acuífero que tiene memoria. Pero también subiremos a las cumbres de Talamanca, donde los ancianos Vibrí me enseñaron que el agua no es un recurso, sino un ser sagrado con el que se dialoga. Entraremos en un aula universitaria convertida en tribunal, donde mis estudiantes de licenciatura en geología comprenderán que su firma en un informe técnico puede salvar o condenar a una comunidad. Pero el título del libro dice más allá, porque el agua no conoce fronteras políticas. Por eso este libro también nos lleva a Centroamérica, México, los Andes y hasta la Patagonia, tejiendo un mosaico latinoamericano donde la sed y la esperanza se hablan en el mismo idioma. En las páginas de este libro encontrarán que la cultura del agua se compone de creencias que nos contactan con lo divino, de conocimientos que unen la ciencia con el saber ancestral, de valores como la solidaridad y la justicia, y de prácticas cotidianas que transforman nuestra realidad. Así, los 12 cuentos funcionan como estudios de casos narrativos. Cada relato tiene una portada, en su portada una imagen con una fuerte conexión con la historia que se cuenta. Son fotografías transformadas en acuarelas. El primero de los relatos se denomina El curso del agua. Es la introducción al universo del profesor, estableciendo la premisa de que para proteger el recurso, primero es necesario aprender a contar su historia. Y en la fotografía observamos a dos de sus protagonistas, los perros Simba y Cayo, que van a participar en varios de los relatos. El segundo es El agua somos nosotros, se denomina. Es un relato que transcurre en una clase virtual donde se define la cultura del agua como el conjunto de nuestras creencias, valores y prácticas. Y yo podría decir que la piedra angular del libro es el tercer relato, este que se denomina El poder de los valores. Es una reflexión íntima sobre cómo la ética es la brújula que debe guiar la gestión técnica del agua. Este relato escrito en la madrugada, mientras el viento golpeaba la ventana y no me dejaba dormir, me ayudó a comprender que la verdadera infraestructura que sostiene la gestión del agua no es de concreto, es la ética representada por estos valores como conciencia colectiva, solidaridad, disciplina, justicia, sabiduría, respeto, adaptación, eficiencia, cuidado, sacralidad y amor. Sí, porque sin amor la gestión se vuelve burocracia. Sin justicia, la tarifa es un abuso. Sin disciplina, la norma es papel mojado. Sin respeto, el río reclama su cauce. La frase clave de este relato es: el poder de los valores no es gritar, es brillar cuando nadie más lo hace. No es gritar porque muchas veces la defensa del medio ambiente o la gestión del agua se queda en el ruido. Gritar representa los discursos vacíos de los políticos, la promulgación de leyes que existen en el papel pero que no se aplican,
o la burocracia que aparenta ser mucho, pero no hace nada. El ruido por sí solo no protege una zona de recarga hídrica ni detiene la contaminación de un río. Es brillar cuando nadie más lo hace. Representa la verdadera ética. En el ejercicio de las profesiones, como la geología, el derecho o la administración pública, que se citan en en el libro, a menudo hay presiones económicas, negligencia y corrupción. Brillar en la oscuridad significa tener la valentía de hacer lo correcto, de no firmar un permiso técnico destructivo o de defender a una comunidad, justamente cuando el entorno es oscuro, cuando es más fácil rendirse o cuando nadie más lo está haciendo. El cuarto relato del libro se denomina El manantial de las guardianas. Es un homenaje al rol de las mujeres en la gestión comunitaria del agua y la sacralidad. Y está escrito en conmemoración del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo de este año, que tiene como lema el agua y el género. Después pasamos al relato que se llama La geología, entre la geología, el agua y el derecho. Expone el drama de un aula sobre la tensión en el desarrollo turístico, la técnica hidrogeológica y la protección jurídica del recurso hídrico. Continuamos con una de las historias que se denomina Crónica de un manantial traicionado. Narra la historia trágica que se desarrolla en San Isidro, ilustrando las consecuencias irreversibles de la mala planificación urbana y la negligencia política. Después tenemos este otro relato que se denomina La voz del río. En este, el río precisamente asume el protagonismo como testigo y como narrador, denunciando el olvido histórico y recordando que la contaminación es una pérdida de nuestra propia memoria. Después tenemos el legado del acuífero Tamarindo. Este muestra un relato de resiliencia en una región de Costa Rica que se denomina Guanacaste, donde está ubicado Tamarindo, que es una comunidad costera que aprendió a vivir con la amenaza de la salinización y la sequía. Continuamos con el Club del Agua, que realiza una proyección futurista, por eso en el título incluye las fechas 2025 hasta el 2028, que conecta Costa Rica con México, enfocándose en la educación de las nuevas generaciones como garantía de sostenibilidad. Este es un cuento muy interesante porque dentro de él se cuenta un nuevo cuento. Continuamos con el mosaico del agua, que se enfoca a la internacionalización del mensaje, uniendo voces de toda Latinoamérica en un aula virtual para compartir tanto dolores como esperanzas hídricas. Y llegamos a este otro relato, que es el más extenso del libro, que representa un cierre místico en el que la ciencia se inclina respetuosamente ante la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios. Y el último relato del libro se denomina La última gota es la primera. En este relato se transfiere la responsabilidad a ustedes, a los lectores, recordándoles que el final del libro es en realidad su comienzo. En esto consiste el libro como tal. Entonces, vamos a pasar ahora a la siguiente etapa que correspondería con los comentarios que muy gentilmente cuatro personas van a realizar sobre algunos de estos relatos. En primer lugar, tengo el gusto de presentarles a doña Giselle Urbina.
que nos acompaña desde el Caribe costarricense y nos va a comentar qué le pareció el relato El manantial de las guardianas. Doña Giselle, adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí poderme dirigir al público este, que está en este momento conectados a esta presentación. Bueno, para mí, la parte que me tocó, siento que me identifico 100% eh, y nos identifica a todas aquellas gestoras y gestores comunitarios. En realidad, somos los guardianes del agua. Ha sido, para mí fue muy impresionante leer uno de los relatos, sobre todo cuando se hablaba que estaba lloviendo fuerte, que una parte torrencial la lluvia y una de las personas que estaba participando en esa actividad del Día Mundial del Agua, sus manos para que las gotas de lluvia cayeran en la palma. Y ella sentía que eso era el pacto sellado con los ancestrales, porque para ella el agua era un pacto sagrado que se tenía y en realidad a mí me hizo llorar. Me hizo llorar porque me identifiqué. Muchas veces lloramos de alegría y también lloramos porque queremos alcanzar una meta y uno trata de llevar el camino a donde uno sabe que tiene que llevarlo a buen puerto. Sin embargo, hay obstáculos, pero se logra salir adelante. Entonces, esas lágrimas que me salieron fue porque me sentía identificada. Y durante el proceso de la lectura, cada vez me sentía más identificada y en realidad también tengo que comentarles que durante estuve llevando los cursos aprendí demasiado. Cosas de términos que uno tal vez diría que no son usados normalmente en una comunidad, que tal vez solo llegan los ingenieros y hablan con esas palabras de estudios hidrogeológicos y hablan de piezómetros y hablan de la salinización y temas así que uno dice, ¿y esto con qué se come? Pero en realidad en el proceso que llevé el curso aprendí a entender y comprender muy ampliamente esos temas. Para mí ha sido un gran honor poder participar en este evento, de en verdad, y me siento totalmente identificada y lo hablo con mucho orgullo en representación de todas las mujeres y de las asadas del Caribe y también pues tengo que decirlo, somos la primera asada del país en tener la tarifa de protección del recurso hídrico y soy la primera mujer en ser la presidenta de la asada de Río Blanco. Entonces, esto para mí de este tema fue el éxito. Para mí me identifico 100%. Doña Giselle, muchísimas gracias. Eh, Es importante comentarle al resto de personas que nos acompañan que efectivamente doña Giselle Urbina es una de las tantas gestoras comunitarias que brindan de forma desinteresada tanto su tiempo y su trabajo en los acueductos comunales o asadas como las denominamos acá en Costa Rica. Este es un relato eh, que conmueve definitivamente. Ahí cuento la historia de tres mujeres que administran acueductos en Grecia, en Upala y en Paquera, que son diferentes regiones del país. Mujeres que no aparecen en los titulares de las noticias, pero son ellas las que sostienen sus pueblos. Muchas gracias, doña Giselle. Continuemos entonces ahora. Con el comentario de Dayana Rojas. A ella le pedí que nos hablara sobre este relato, Crónica de un manantial traicionado. Dayana, adelante. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto estar por acá. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, gracias. sí, ok. Bueno, profe, primero agradecer, ¿verdad?, por el espacio para poder comentar un poco el libro.
Me ha encantado, la verdad. Para mí, es una obra que invita a mirar el agua desde múltiples dimensiones, ¿verdad? Como recurso vital, como patrimonio cultural y como un elemento que define las relaciones comunitarias y territoriales. Eh, Cada uno de esos relatos a mí me hizo pensar que, como hemos visto en no sé si ya son 12 cursos o cuántos, ¿verdad? Eh, lo que me hizo pensar es que el concepto del agua o la cultura del agua no es un concepto abstracto, ¿verdad? Sino que es una práctica de todos los días donde se ven reflejados los valores, las luchas y las esperanzas que tenemos en cada uno de los territorios latinoamericanos y del mundo, al final de cuentas. Para mí es una combinación muy bonita de la memoria colectiva, ¿verdad? De las denuncias y que no se queda solo en eso, sino que también da propuestas de por dónde ir, qué hacer, ¿verdad? Y bueno, y al final interpela a asumir un compromiso más allá, como dice el título del libro, ¿verdad? Algo más profundo con la gestión integral o sostenible del agua. Ahora, el relato en particular, yo me hice un montón de notas porque como iba leyendo, iba, iba pensando, ¿verdad? Iba anotando. Eh, Me fui para un lugar acá en Miramar que se llama la Cuesta del Tuyú. De ahí uno ve, bueno, por ahí están los tres tanques principales de captación de agua del cantón de Montes de Oro, por lo menos lo que es el casco central de Miramar. Y de ahí uno lo que ve al frente es la mina Bellavista, ¿verdad? Entonces, conforme yo iba leyendo, me pasó como doña Giselle, ¿verdad? Fue como muy emotivo porque me llevé el teléfono y yo iba leyendo. eh, y me pensaba nada más en las 21 nacientes que sepultamos ahí, debajo de esa mina, ¿verdad? Eh, y de las superficies impermeabilizadas de las que hablaba el relato, por ejemplo. Todo con una promesa de empleo que al final, pues, hasta ahora se empieza a medio a ver porque realmente no tenían personal contratado al 100%, digamos, ni siquiera al 90% de acá del cantón por muchos años. Eh, y me pensaba yo, es nada más cambiar la palabra urbanización, ¿verdad? Que era el caso de San Isidro de la Ladera en el cuento, y cambiarlo por minas, por ejemplo, o por algún proyecto que por allá arriba hubo intenciones de montar alguna vez, llamado Golden Hills, ya no sé qué pasó, se frenó, pero lo que más me venía a la cabeza era todo lo que está pasando con el plan de ordenamiento territorial, acá precisamente, acá y en los territorios marino-costeros. Yo formo parte de la red de mujeres costeras y rurales y a veces dan ganas de llorar, escuchar los testimonios de las compañeras, ¿verdad? De situaciones que están viviendo en las islas, en Guanacaste, en Punta Arenas, acá Pacífico Central y Sur y en el Caribe principalmente porque al final eh, creo que en buena parte se ha visto reflejado este año, ¿verdad? El abandono sistemático y estratégico, ¿verdad? Del sistema político del país cobra una factura muy fuerte a estos territorios. Y me gustó una frase que por aquí anoté, y es ignorar el ordenamiento ambiental del territorio, ¿verdad? A la hora de hacer esos proyectos o de proponerlos. Eh, entonces yo hacía como una secuencia, un esquema en mi mente. Yo, bueno, plan de ordenamiento territorial, la palabra que usaba el profe era desierto moral, ¿verdad? Para lo que sucedía en el Consejo Municipal y me sentí muy identificada porque ya no sé ni a cuántas veces he ido al consejo a hablar de algún tema, ¿verdad? Y lo que recibo es una patada, básicamente. Entonces, eh, profe, ya usted lo identificó bien, ¿verdad? Con las situaciones y el perfil. Em, y lo que más me hizo clic fue esto del desierto moral y la omisión premeditada, porque al final uno cumple, ¿verdad? Como profesional y como activista y como miembro de la comunidad, como mujer incluso, con informar, con poner los puntos sobre las íes, ¿verdad? Pero es muy duro poder sostenerse en la lucha, como dice uno, ¿verdad? O seguir sosteniendo eh,
todas estas cosas en un ambiente desierto, ¿verdad? De desierto moral, como decía usted. Entonces, bueno, me coincidía también, ya no sé cuánto tiempo llevo. Eh, usted me Tranquila, calla no hay cualquier problema. cosa. Me coincidía también esto con una actividad en la que participé la semana pasada del programa del Estado de la Nación que se hizo acá en Punta Arenas, en la UTN, y que yo me fui a espaldas porque era un conversatorio sobre gobernanza marítima, perdón, y sostenibilidad, básicamente. Y el agua dulce estaba ausente, completamente ausente, ¿verdad? Y la sociedad civil está completamente ausente casi. Éramos 4 personas de sociedad civil, digamos, yo en representación de la red, 2 chicas de asociaciones de desarrollo y un chavalo por allá de una municipalidad, creo que de Osa. Y yo decía, y aquí falta mucha gente. ¿Qué pasa, verdad? Al final era una actividad súper académica e institucional, pero como que quedaba faltando ese componente, ¿verdad? De aterrizarlo en los territorios, ¿verdad? Entonces yo decía, lo mismo nos pasa con la gobernanza del agua en este país. A veces queremos como aplicar una fórmula general para todos los acuíferos, para todas las zonas de recarga, para todas las zonificaciones que se van a hacer, ¿verdad? En los planes de ordenamiento territorial. Y de hecho, en los 2 o 3 que he participado he visto eso, que es un copia y pegue de alguno que se hizo en el GAM y no se aplica para nada con lo que se tiene en territorios costeros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el que tenemos solo tiene un 3% de análisis de parte del SENARA, de análisis hídrico. Entonces, yo digo, ¿y cómo hicieron los cifras y todo lo demás con una información? Es como una A en el abecedario y ya, ¿verdad? Pero bueno, es irónico, como decía usted, ¿verdad? Que la primera bofetada sea financiera. En el caso de este cuento, la primera bofetada para la comunidad fue financiera en el costo, ¿verdad? En la logística y todo lo demás. Y creo que realmente la palabra sí es irónico, porque por monedas se ofrece, ¿verdad? El bien común y luego nos sale carísimo. Entonces, bueno, creo que destacar al final del libro toda esta parte de ciencia ciudadana, de participación ciudadana, ¿verdad? La importancia o el papel que tenemos cada uno de nosotros desde la trinchera que estemos, eh, a través de la academia, de la institución, de las ASAS, de las asociaciones de desarrollo, quienes puedan estar en algún consejo municipal o la municipalidad en sí, ¿verdad? Bueno, y al final todo esto de los cursos ha sido una herramienta gigante para poder pues seguir molestando, sinceramente, y cayendo mal, exigiendo que las condiciones cambien, ¿verdad? Y se garantice la inocuidad y la seguridad del agua que tenemos. Y más que eso, o además de eso, tenerla por mucho tiempo más. Entonces, nada, profe, agradecer mucho el espacio y de verdad me encantó el libro y me gustó mucho también el arte, muy original, muy original. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Dayana. Yo sabía que este relato la iba a representar a usted muy bien. Para el resto de personas que no lo han podido leer todavía, el relato es sin duda la crítica más directa del libro. Se denuncia de manera tajante la negligencia de la clase política, la corrupción y la falta de planificación urbana. Bueno, pasemos entonces ahora a el siguiente relato, que desde Ecuador nos acompaña la colega Verónica Villarreal y nos va a hablar sobre el legado del acuífero Tamarindo. Verónica, bienvenida, muchas gracias. Buenas noches, profe. Para mí es un gusto poder participar en este lanzamiento de su libro, tener la oportunidad de compartir desde mi perspectiva sobre este tema tan bonito que me dio, que fue el legado del acuífero Tamarindo. Em, Como me uno a las palabras de las compañeras que al leer el cuento me hizo renacer muchas cosas, me hizo devolverme años atrás, me hizo recordar mis tiempos de estudiante,
porque, bueno, yo de profesión soy ingeniera geóloga, me gradué en el 2006 y mi tesis de grado fue la contaminación en el acuífero del Valle de los Chillos, acá en la ciudad de Quito. En ese tiempo, bueno, era novedoso en realidad hacer un estudio de acuífero, pero con el tiempo y con los cursos que usted me ha dado, eh, he visto que esto solamente fue el comienzo. Bueno, hablándoles del cuento, pues el cuento, como usted lo dijo al inicio, Lucía es la protagonista de este cuento que nos relata sobre que un sorbo de agua puede cambiar la historia, puede ser el comienzo de algo positivo. Rescatar también que junto con su profesor, Lucía entendería que el agua subterránea no solamente es un líquido, que va más allá de eso, que es un recurso invisible, pero que está ahí. Ella empieza un camino junto con la ciencia que van a ir desnudando y descubriendo la dinámica del agua subterránea. Esta dinámica que al final del día soporta todo hace el soporte a todo un pueblo. ¿Por qué? Porque le ayuda a su vida cotidiana, a su negocio y así hace prosperar a los lugares donde está. Al mismo tiempo, Lucía junto con su profesor pues determina herramientas técnicas para poder protegerlo, porque no solamente se trata de extraer y de consumir, sino también se trata de cuidar y proteger. Al final del cuento vemos también que Lucía hace, o digámoslo de otra forma, logra sacudir a la sociedad, logra hacer que esa sociedad se enfoque no solamente en dinero, en extraer agua y ver cómo sus bolsillos siguen creciendo, sino a su vez ella hace conciencia, conciencia de cultura del agua. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto es un cuento, no es tan cuento, porque es una realidad que se vive. Nos hace sentir, nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene el agua y al mismo tiempo topa un tema muy importante que es el desconocimiento de las personas acerca del agua subterránea. Porque generalmente las personas piensan, ¿no?, que el agua subterránea son ríos o lagos en el subsuelo y no es así. Y que es infinita sobre todo. Y tampoco es así. Que el agua va a estar ahí para nosotros toda la vida y no es así. Y a pesar de todo esto, debemos también tener en cuenta que al agua subterránea debemos cuidar. ¿Por qué? Porque si el agua subterránea se llega a contaminar, todos nos contaminamos, no solamente el agua, se acaba todo. ¿Qué más le puedo comentar? Yo, como la compañera también dijo, hice tantas anotaciones, tengo tantas ideas en mi cuaderno, pero bueno. Al final del cuento o al final de esto, el mensaje que nos deja es que debemos educar a las personas. Debemos educarlas a través de la ciencia. Debemos hacer que algo que es aparentemente intangible sea tangible. Rescatar que el acuífero no es un misterio, pero sí es un paciente con diagnóstico reservado donde tanto la academia, los políticos, los ciudadanos tengamos reglas claras sobre el uso del agua, sobre su extracción, pero sobre todo su conservación. Porque como dije anteriormente, no se trata solo de sacar y usar el agua, también es conservarla a través del tiempo. El acuífero no es un barril sin fondo, no es una cuenta bancaria. Debemos abrir nuestras mentes y entender que el acuífero tiene memoria y que no somos sus dueños, sino más bien, como usted dice en el cuento, somos sus aliados. Em, Como para terminar, invito a todos a seguir los cursos que usted imparte a través del año, porque como usted dijo, no son cursos técnicos en o sea,
no son técnicos totalmente, sino también son dirigidos a personas que al final puedan entender cómo funciona el agua subterránea y cómo se la puede preservar. Agradecerle, profe, porque yo me he enriquecido mucho con todos los conocimientos que usted nos ha impartido. Em, a la distancia hemos creado buenas relaciones, a pesar de que no nos conozcamos, pero ha habido esta interacción entre los compañeros. Entonces, yo me siento muy feliz en realidad de participar y de ser parte en este día de lanzamiento de su libro. Le agradezco mucho y muchísimas gracias por el libro, profe. A usted, Verónica, muchas gracias. Para el resto de participantes, quiero enfatizar que Verónica es una fiel estudiante de los cursos que imparto. Son, como decía también Dayana, son 12 que se imparten a lo largo del año. Incluso Verónica los ha repetido, y no porque los haya perdido, sino porque le gusta llevar los cursos. Tal y como decía Verónica, en el cuento la protagonista se llama Lucía, y uno de los consejos que le da el profesor a esta estudiante es que para salvar el acuífero no solamente tiene que utilizar la técnica, sino que ella tiene que ser estratega. Tenemos que aprender a comunicarnos con el resto de personas de nuestra comunidad para poder hacer efectiva la protección del agua en este caso en particular. Y concluimos esta etapa con Camilo Hernández, quien de forma virtual nos acompaña también desde Colombia. Y yo a él le pedí, por favor, que nos comentara el relato que se denomina El mosaico del agua. Adelante, Camilo, muchas gracias también por su participación. Creo que sí, ahí también. Eh, Se oye un poquito cortado, tal vez ¿Ahí me sí. escuchan? Sí. Sí, ahora sí, adelante. Bueno, bueno, muy buenas noches para todos. En principio, agradecer al profesor Mario, darle mi más sincero reconocimiento por, digamos que por llevar a cabo esta compilación de los cursos plasmados en este libro que se está publicando recién. A todos y cada una de las personas que hoy están presentes desde diferentes países de Latinoamérica, ese sentido de corresponsabilidad, de querer interactuar frente a estos temas. Y bueno, pues contarles un poco sobre esta parte, este cuento que lleva por título El mosaico del agua. En principio, pues digamos que esa palabra mosaico me trajo, digamos que digamos que esa imagen de expresión visual que precisamente se refleja en el cuento, ¿cierto? El cuento básicamente está repartido como en 4 subtítulos, eh, y digamos que es desde ese enfoque o esa narrativa del profesor vista desde la perspectiva de cada contexto de los estudiantes de Latinoamérica. Juega mucho con esa parte como de figuras literarias expresadas entre la relación de ese sentir, ¿cierto? Ese sentir del agua, del curso, de lo valioso que es para la vida humana, eh, comparativamente con lo que significan los acuíferos, ¿cierto? Entonces, esa relación entre esos dos elementos a través de figuras o expresiones literarias que hacen que el cuento, digamos que sea más hermoso a la hora de leerlo, interactuarlo, de sentirlo y de apropiarlo propiamente. Para mí, digamos que fue muy recordar, digamos que ese curso, y en el cuento lo nombran, ese curso de gestión de recursos hídricos, como esa coacción, digamos que ese cohacer, más bien, de parte de los múltiples actores, me trae, digamos que muchos recuerdos, ¿cierto? En el sentido de que expresa, yo tengo una anécdota digamos, muy bonita al momento de conocer esas llanuras de acá de Colombia, esas llanuras que se expresan en manantiales, ¿cierto? Que se expresan en nacimientos de agua y cómo las poblaciones indígenas, y digamos que lo refleja muy bien una de las estudiantes que
digamos que se expresa en el cuento, que es de Nicaragua, y es como esa técnica, eh, digamos que conceptual, digamos que en cuanto a herramienta, a veces dista mucho de la aprobación generacional. Una compañera de Nicaragua, y en el cuento lo reflejan, ella tenía bases técnicas sobre la cuestión del agua y los acuíferos, pero la expresión o el sentido digamos que participación generacional por parte de su comunidad y de los ancestros, digamos que se distaba mucho. Eran, digamos que participaciones sin participación. No había una participación efectiva que es necesaria para la gestión. Entonces, digamos que esa parte se me quedó muy plasmada. Esa parte que, y se ve mucho en comunidades indígenas, los jóvenes por su edad corta, pues no tienen esa participación amplia en la gestión de los recursos de selva, de los recursos de suelo, de la conservación, de lo que mucho las comunidades llaman como esa parte de hacer cuidado a sus recursos, una sanación frente a cualquiera, digamos que contaminación que se ve en sus áreas, ¿cierto? Eso para mí, digamos que me refleja mucho esa multiculturalidad que tienen la mayoría de los países de la comunidad, ¿sí? Y que se expresa incluso en su constitucionalidad. Somos, o en el caso de Colombia, somos expresados en la constitución un país multiétnico y pluricultural. ¿Qué significa eso? Que la gestión de recursos hídricos. Eso significa una integración enorme de actores, de elementos, de culturas, de sentires frente al recurso hídrico que por regiones se expresa. No es lo mismo gestionar el agua en la región andina, en la región de la Amazonía, de la Orinoquía, del Caribe, de la insular, de la Pacífica. Y eso involucra el hacer, el coactuar, ¿sí? Y yo creo que una de las partes, digamos que vinculó mucho, es precisamente esto. ¿Cómo interactuamos con esas comunidades, pero también las integramos en los procesos de restauración de laderas en zonas horronesídicas? ¿Cómo las integramos para que ellas conozcan de la técnica, pero la técnica no las opaque, no opaque su sentido cultural frente a ellas? Eso lo expresa, o lo expresábamos porque pues este cuento es como una recopilación visual y digamos que lo expresa muy bien en esa parte que es un caleidoscopio frente a las realidades latinoamericanas de cada uno de los países. Entonces digamos que es muy, muy emotivo sentir, digamos que a veces digamos que es como un bajón en la parte de casi que todos los países presentamos esas deficiencias, esa desintegración con esas raíces que se terminan opacando precisamente por la técnica, por el número crudo, por esa tubería bien diseñada que termina siendo esa estructura, esa infraestructura enorme, pero al final de cuentas se queda de lado ese sentido cultural, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un cuento muy interesante por esa parte, y yo creo que lo relaciona mucho también con la parte, y como lo contaban las compañeras anteriores, con esa parte de la cultura ambiental, ¿cierto? Una cultura ambiental que a mí me gusta, digamos que mucho este autor Fernando Valladares de España, eh, que nos dice que la cultura ambiental no debe ser una transmisión de información. Una cultura ambiental debe ser una educación transformadora y que transforme precisamente nuestros ámbitos cotidianos, nuestro quehacer día a día, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, ¿cierto? Y que sea aplicable a lo cotidiano. Entonces ese sentir se expresa en este cuento, se expresa en la medida en que debemos robustecerla, pero tenemos que aplicarla en el día a día, ¿cierto? Y también digamos que lo relaciono mucho con planteamientos de Saul Bowman en la modernidad líquida. Y digamos que cada anillo cae como un anillo al dedo porque precisamente Bowman nos dice que hay una desintegración de vínculos colectivos hoy en día, ¿cierto? Un desinterés colectivo o un descarte social, ¿sí? Entonces, esa desintegración de vínculos afectivos entre personas, ¿cierto? Termina también expresándose en una eliminación de vínculos
frente a nuestros recursos y en especial frente al agua. Y yo creo que lo expresa muy bien al también analizar o decir el agua solamente como recurso o el agua solamente como una transferencia monetaria para su uso. En cuanto a si pagas, la obtienes. Pues yo creo que esos vínculos nos hacen ver solamente la parte de uso de cambio del recurso hídrico, ¿cierto? O del agua. Entonces yo creo que esas partes se expresan muy bien en el libro, tocan, digamos que esos elementos conceptuales que vimos, digamos que entre el diamante, ¿cierto? Como valor y el agua. Entonces eso también lo expresa muy bien al final, es una recopilación que nos permite, digamos que los retos que tiene Latinoamérica, los países de Latinoamérica, frente a la gestión de recursos, frente a la importancia que es cuidarlo, pero también frente a la importancia de conservar lo que somos. Y lo que somos es una multiplicidad de culturas. Te sorprendes de la cantidad de grupos étnicos que hay, te sorprendes de la cantidad de relatos que tiene eh, un municipio, porque es una expresión enorme de culturas dedicadas a la producción del agua que te quedas plasmado frente a esa parte, cómo conservarlas frente a un tema de hoy en día que es solamente la capitalización de los recursos. En la medida en que los conservas y los vendes, ganas. Pero la cultura va más allá, yo creo que hay que conservarla frente a esos retos, frente a esas dinámicas de solamente venta y exportación. Y digamos que allí lo dejo porque pues aquí nos extendemos, digamos que es un placer estar y comentar sobre el libro y gracias por la oportunidad y por todos los que están. Sí, Camilo, muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, muy valiosa su participación. Eh, Creo que usted va a llevar ahora el curso que inicia la próxima semana sobre cultura del agua y tal como usted lo acaba de decir, eh, creo que se los comenté a las personas que matricularon el curso en uno de los videos que les hice llegar, que al final de cuentas no hablamos de cultura de agua, sino hablamos de las culturas del agua en plural, ¿verdad? Y entonces, en este relato, precisamente el mosaico del agua, se critica la falta de participación efectiva en la gestión del recurso hídrico, porque muchas veces nos conformamos con la consulta y eso no es participación efectiva para la toma de decisiones. Muy bien, muchísimas gracias a las cuatro personas que muy gentilmente participaron en esta sección de comentarios. Voy a continuar con la parte de la intención de la obra, es decir, para qué escribí el libro. Yo les puedo decir, sin error a equivocarme y sin ser pretencioso, que este libro es una herramienta de gestión, no solo a nivel nacional, sino latinoamericana, y puede usarse tanto en un aula universitaria, en un colegio, en un gobierno local, en un acueducto comunal o en una institución pública. Y quizá alguno de ustedes dirá, ¿cómo? En tantos ámbitos diferentes. Porque al final de cuentas el libro trata del agua. Y como siempre les digo en clase a mis estudiantes, todos nosotros somos usuarios del agua y como usuarios tenemos algo que decir en su gestión, en su administración, en su manejo. El libro obviamente no pretende sustituir manuales técnicos, hay muchos de diferentes formaciones profesionales. Lo que pretende el libro es acompañar esos manuales con sentido cultural. Porque la verdadera gestión integrada del recurso hídrico, que también aquellos estudiantes que han llevado los cursos han aprendido a que además de ser integrada, tiene que ser diferenciada y adaptada, comienza cuando entendemos que el agua del vecino también es nuestro problema. A lo largo de los años en la universidad, eh,
aprendí que la ciencia no debe quedarse en los laboratorios, debe fluir hacia la conciencia de la gente. Este libro es un intento más de que el agua subterránea salga de los mapas piezométricos y que entre en la conversación diaria. Que el derecho ambiental, por ejemplo, salga también del expediente judicial y entre en la ética cotidiana. Que el agua deje de ser solo servicio y vuelva a ser un vínculo con nosotros mismos. Además, quiero comentarles que lógicamente, bueno, yo he puesto los relatos en el libro, pero la resolución de la trama está ahora en manos de los lectores. El libro busca movilizar la acción para que cada persona entienda que ella misma es el verdadero guardián del agua, transformando así eh, nuestra reflexión afectiva y moral con la naturaleza. Precisamente les puse esta imagen para comentarles esto de la intención del libro, porque representa el camino hacia la luz, el camino hacia el conocimiento, donde el protagonista es usted, cada uno de los lectores. Cuando ustedes terminen de leer el libro, les tocará cerrarlo y abrir la realidad. Les toca a ustedes ser los guardianes de sus comunidades, los abogados que defienden la naturaleza y los ciudadanos que entienden que cada vez que abren el grifo o el tubo, están conectados con la historia de la Tierra. Porque la cultura del agua no somos nosotros los expertos con nuestra ciencia, con las obras hidráulicas, con las leyes. La cultura del agua es usted. Es usted cuando decide no pavimentar su patio para dejar que el agua infiltre gota a gota. La cultura del agua es usted cuando cuestiona de dónde viene el agua que bebe diariamente y hacia dónde va después de haberla usado. Es usted cuando enseña a un niño que el río no es un canal de desagüe, sino parte integral del ecosistema y de su propia comunidad. No olviden que en el ciclo del agua no existen los finales. La última gota de este libro en realidad es la primera de sus propias acciones. Pero el libro no son solo cuentos, como decían algunas de las personas que lo comentaron, es una crítica y es una crítica transversal, diría que al reduccionismo técnico y mercantil del agua, como lo comentaba también Camilo. En este libro yo critico duramente a una sociedad y a un sistema de gestión que ha reducido el agua a un dato en un mapa, a una factura que hay que pagar mensualmente. El libro expone que la ciencia sin humanismo es una herramienta incompleta, criticando la soberbia de creer que la crisis hídrica se solucionará únicamente construyendo más infraestructura, que es necesaria, sí, pero no es la única. Ni tampoco promulgando leyes, que es necesario adaptarlas, modernizarlas, sí, pero no es la única. Mientras que se ignora la empatía, la ética, la conexión emocional, cultural y sagrada que el ser humano debe tener con la naturaleza. En síntesis, el libro El Profesor, Relatos sobre la cultura del agua en Costa Rica y más allá, utiliza la literatura para evidenciar que el déficit de agua no es un problema de escasez, sino es un problema de escasez de valores, de falta de planificación, de escasez de voluntad política, de conciencia humana, es decir, de cultura del agua. Muy bien, entonces pasemos ahora a la sección de preguntas. Si hay alguien que quisiera participar a viva voz, le pediría por favor que me levante la mano o también lo puede escribir en el chat y yo podría
leerlas. Esta imagen que observan acá es la contraportada del libro. Voy a ver si en el chat hay alguna pregunta. Alguien pregunta aquí dónde se pueden encontrar los links de los cursos, por favor. En la página Cultura del Agua, en la página de Facebook Cultura del Agua, ahí están todos los links. O si quiere la información específica, me puede mandar un correo electrónico a la dirección aguairh@gmail.com. Tengo la mano levantada de Marta del Rocío Martínez Esquivel. Adelante. Buenas noches, ingeniero, maestro. Buenas noches, compañeros potenciales. Mi nombre es Marta del Rosario Martínez. Estoy escribiendo y llamando desde El Salvador. Creo que he sido la persona más intensa que no quería perderme los cursos. Desde en noviembre que encontré el sitio en Facebook y también he hecho alguna labor de divulgación para que otros compañeros se puedan incorporar, ¿verdad? S- soy, soy de profesión licenciada en Administración de Empresas, pero tengo una maestría en Gestión Ambiental y parte de mi desempeño es precisamente trabajar como prestador de servicios para la autoridad ambiental en mi país. Aquí en El Salvador, pues no me quiero extender mucho, ha cambiado mucho el tema del agua y las regulaciones, ¿verdad? Pasamos bastantes años discutiendo una potencial ley del agua, se creó la Autoridad Salvadoreña del Agua, pero lo más importante de eso es el nivel de conciencia que se está generando a nivel de la sociedad respecto del futuro y lo crítico que va a ser desde ya el manejo del recurso hídrico. Mis expectativas sobre este curso es aprender todo lo que pueda y obviamente quisiera en un momento determinado, ya pregunté, mire, ¿dónde se consigue el libro? En un momento determinado, maestro, quisiera pues ser parte de uno de sus exposiciones para los futuros grupos que se van a unir. Y aquí estoy, no me quiero perder ninguno de los diplomados que van a otorgar y ahí estoy un poco estresada, pendiente de la publicación y cuándo van a editar el formulario porque me preocupa no lograr llegar a tiempo. Así que muchísimas gracias. Ya tengo, se supone que tengo escritos los dos cursos que ya están llenos los formularios. Y pues aquí, como decimos en El Salvador, pilas para aprender, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, más bien las gracias a usted por el interés en los cursos. Sí, claro, no vamos a dejar que se pierda ninguno de ellos. Tengo también la mano levantada de Janet Arauz. Adelante. Ahí me ven, ¿me escuchan? Sí, No gracias. sé. Muy bien. Buenas tardes, qué gusto. Eh, Estoy aquí porque sí, encontré la invitación creo que en redes sociales y porque también hablé hace poco con el profesor Mario y realmente yo voy a decir que estoy muy sorprendida, muy sorprendida y muy complacida porque no voy a entrar sobre a debatir el tema del agua y todo, porque yo creo que eso ya está muy conocido, sino que yo lo que voy a rescatar de esta sesión es precisamente lo que hemos esperado por muchísimos años en el salto cualitativo, diría yo, en educación. Me refiero a educación básica hasta la universitaria, que es aprender con amor y una serie de valores. Yo quiero rescatar, porque escuché muy atentamente a todas las personas, palabras como entusiasmo, alegría, felicidad. Eh, y qué bonito es escuchar eso, ¿verdad? Porque se aprende, digamos, se puede aprender conceptos, etcétera, pero es que se está viviendo, se está interiorizando. Y precisamente eso es la parte, ¿verdad? De la educación, porque también tenemos
los valores y tenemos la parte del conocimiento y las destrezas que definitivamente como que cierran, ¿verdad? El proceso de aprendizaje. Entonces yo quiero felicitarlos a cada uno de ustedes que han llevado el curso. Yo no los he llevado, voy a tener que anotarme. Y al profesor Mario, ¿verdad? Que conozco desde hace tiempo y que realmente pues lo felicito y con esto cierro y tengo que leer definitivamente, además que esas imágenes están lindísimas, ¿verdad? Invitan mucho, invitan mucho a leer y aprender. Entonces, ese era mi comentario. Muchísimas gracias y cedo la palabra. Muy bien, Janet, muchas gracias. Sí, las imágenes yo las escogí precisamente que tuvieran una relación directa con el mensaje de cada uno de los relatos o cuentos. Tengo también la mano levantada de Dayana Rojas. Adelante. Yo quería aportar algo, profe, y es que por lo menos a mí se me abren un abanico, digamos, de ideas de qué hacer en la comunidad. Y ahora que usted está dando licencia para usar el libro, entonces un club de lectura es lo primero, ¿verdad? Claro. Eh, Creo que ahí también menciona la escuela de la Unión, ¿verdad? La escuela del agua, creo que es que se llama, de la Unión. Ese es un proyecto que hace rato venimos dándole vueltas a ver cómo logramos que la municipalidad nos dé pelota, ¿verdad? Y si la muni del todo no quiere y no quiere dar pelota, pues entonces ver cómo lo hacemos a nivel comunal, ¿verdad? Buscando los financiamientos, ayudas, alianzas estratégicas y demás que se puedan realizar. Pero que dicha que está dando esa licencia para poder compartirlo, divulgarlo, ¿verdad? Y eventualmente también que más y más personas se sumen a estas culturas del agua, como dice usted. Quería nada más como aportar eso y de verdad felicitarlo. Es una recopilación maravillosa de todos sus años de conocimiento y de experiencia y de lo que ha sido estos cursos que, al igual que Verónica, a veces también me dan ganas de llevar una segunda vuelta, ¿verdad? Y no está prohibido como para refrescar o a veces con lo que ha pasado en el año uno ya lo ve con otra óptica también, ¿verdad? Entonces, siempre agradecida de que por ahí nos acepte de nuevo. Y nada, gracias. Claro, con mucho gusto. Sí, como dice Dayana, y bueno, yo se los he comentado a los estudiantes en alguna oportunidad, el objetivo de los cursos, de los libros que les facilito, este no es el primero, ya es como el doceavo también, ya perdí la cuenta. Em, el objetivo de todos estos proyectos que yo vengo desarrollando desde hace varios años en la Universidad de Costa Rica es democratizar el conocimiento en agua y recurso hídrico. No solo que esté disponible para el público en general, sino que sea comprensible para el público en general, ¿verdad? Tengo la mano levantada de Jorge Zabaleta, que creo que es doña Giselle. Gracias, profesora. Así es. Bueno, lo que quería era, pues, más que aportar, es felicitar, porque sí hay una gran cantidad de personas que están viendo esta presentación del libro. Puedo decir que son personas que están comprometidas porque el tema del agua es un tema que a todos nos compete, que todos debemos de estar en esa misma línea y quería extender la felicitación a todos porque están comprometidos. Y podría decir que son como esas guardianes y guardianas del agua, ¿verdad? Entonces, como guardianas y guardianes, siempre estarán en la primera línea, en sus puestos y bajo su guardia, estará sustentado por el amor y la ética del manantial de vida, que es el agua. Entonces, estando ahí todos en esta primera línea, sabemos que vamos a tener agua de calidad para las futuras generaciones. Eso quería agregar, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Tengo también la mano levantada de Melvi. Buenas noches, compañeros y profesor. Yo no quiero extenderme mucho, profesor. Básicamente se podría decir muchas cosas. Bueno, yo no puedo decir mucho del libro porque hasta ahora gracias a su gentileza de invitarnos a su presentación, estamos teniendo acceso sobre él. Pero yo básicamente quería agradecerle
infinitamente en nombre de la asada que represento y quizá de todas las asadas del país por este esfuerzo que usted ha venido haciendo a lo largo del tiempo en poner al alcance, como usted muy bien lo dice, de muchas personas el tema del agua. Eh, de acuerdo al seguimiento que yo he venido dando sobre este tema desde la posición que ostento en la asada, me parece que este esfuerzo que usted está haciendo a lo largo del tiempo es motivo de realmente de elogiar y también pues instarlo respetuosamente a que no desmaye Mm. en este quehacer, porque esto está calando en muchas personas y es necesario para preservar este bien tan importante para la sociedad y que ojalá se logre a través de todo esto que usted está haciendo, no contaminar el agua en el sentido más amplio de la palabra, porque hay muchas fuentes de contaminación, además de los agroquímicos y otras cosas. Creo que tal vez usted me estará comprendiendo lo que quiero también decir. Pero finalmente, muchísimas gracias, profesor, no solamente por los cursos, siempre atento a escucharnos y a atendernos cuando tenemos alguna dificultad o alguna cosa, pero yo me siento muy halagado y muy contento de ser partícipe o ser, si usted me lo permite, ser uno de los alumnos de sus cursos. Muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias más bien por sus palabras. Entonces pasemos ahora a lo que todos ustedes han estado esperando, el acceso al libro. Yo les, el libro está subido en un repositorio que se denomina de la Universidad de Costa Rica, es digamos una biblioteca virtual donde está el libro. Yo les voy a copiar en el chat la dirección que los lleva precisamente a esta página. Entonces voy a dejar de compartir para poder copiarles la dirección. Dame un momento nada más, se los voy a copiar en el chat. Ya se los hice llegar, ya les debería de aparecer. Y entonces ustedes le dan doble clic a ese enlace y llegarían a esta página. Aquí simplemente, donde está el título del libro, le dan doble clic y se les descarga. Y ya, como está en formato PDF, usted simplemente lo guarda en su computador, ¿verdad? Entonces va a tener acceso completamente gratis al libro. Como decían las compañeras, la idea es que ustedes puedan compartir el libro, ¿verdad? Con sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, personas que les pueda interesar, ¿verdad? Algo también para comentarles, cada cuento está escrito en un color diferente, ¿verdad? Entonces, para que puedan diferenciar dónde inicia y termina cada uno de los cuentos. ¿Lograron acceder a al repositorio? Sí. Bueno, por ahí veo un corazón, supongo que sí. Profe, ¿lo puede volver a enviar, por favor? Claro, sí. Igual yo generalmente cuando hago una charla, una presentación, eh, al finalizar o mañana, les envío la grabación y el link de enlace, perdón, el enlace a el libro, ¿verdad? Entonces, por si en ese momento no lo pueden abrir, porque están en el celular o cualquier cosa, entonces yo mañana les mando a las personas que están en la sesión el, la información de acceso al libro. Sí. Ok, entonces, ya para concluir, quiero agradecerles, ¿verdad? A ustedes, precisamente, como decía doña Giselle, por ser ahora ustedes los gestores
o los guardianes de nuestro recurso más estratégico que tenemos. Y eso es importante que lo hagamos valer. El agua es más importante que el oro, más importante que el diamante que comentaba Camilo, más importante que el litio, que el cobre. Quizá no tenga el mismo precio, pero es más importante porque es el recurso que nos da vida. Entonces, también agradecerles por ser parte de esta historia, por creer en la cultura del agua, por creer que no es una utopía, como algunas personas me han dicho en alguna oportunidad, sino una tarea diaria. Yo espero que cada uno de estos relatos sea una invitación, que cada historia contada les genere preguntas a ustedes, que cada página nos recuerde que proteger el agua no comienza ni con la represa ni con la ley, sino con la forma en la cual la valoramos. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Espero que disfruten la lectura. Buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, profe. Muchas Muchas gracias. gracias, Gracias. profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Un abrazo. Buenas Muchas noches. gracias. Chao. Muy amables a todos los que participaron. Muchas gracias.